Quemaban libros, destruían templos y hacían que las naciones temblaran de terror. Imagina, un gobernante enterraba vivos a los sabios, otro se jactaba de aniquilar a sus enemigos, y un tercero revolucionó toda una religión, dejando su país en el caos. ¿Quiénes fueron estos tiranos de la antigüedad cuyos nombres aún provocan escalofríos? Hoy desvelaremos los secretos de Insi-Juan, Asurbanipal, Akenatón y otros líderes cuya crueldad conmocionó al mundo. Esto no es solo historia, es un relato sobre poder, ambición y el precio que pagaron pueblos enteros. Sumérgete con nosotros en una era donde el miedo era la ley y la misericordia, una rareza. Asurbanipal, el rey que se enorgullecía de su crueldad. Trasladémonos a Asiria en el siglo VII a.C., donde reinaba Asurbanipal, el último gran rey de este poderoso imperio. No solo era un guerrero, sino también un erudito que creó una de las primeras bibliotecas de la historia, la célebre Biblioteca de Nínive. Sin embargo, tras su fachada ilustrada se escondía un gobernante cuya crueldad aterrorizaba incluso a sus aliados. Asurbanipal ascendió al trono alrededor del 668 a.C. y se destacó por sus campañas militares. Aplastaba rebeliones con tal ferocidad que sus enemigos preferían rendirse sin luchar. En inscripciones halladas en Nínive, el rey alardeaba de cómo trataba a sus adversarios, destruía ciudades, las incendiaba y cubría los campos con sus trofeos. Uno de los episodios más escalofriantes fue la supresión de la rebelión en Elam. Asurbanipal ordenó decapitar al rey elamita y exhibir su cabeza en las puertas de Nínive. Otros prisioneros fueron humillados públicamente o enviados a la esclavitud. Los relieves asirios que han sobrevivido muestran escenas donde Asurbanipal celebra sus victorias, banqueteando entre trofeos. Su reinado fue una era de miedo. Los asirios difundían rumores sobre su crueldad para mantener a los pueblos vecinos bajo control. Pero esta estrategia tuvo un costo. Cuando Asurbanipal murió alrededor del 627 a.C., el imperio comenzó a desmoronarse. El odio acumulado por los pueblos oprimidos llevó al colapso de Asiria en solo unas décadas. Curiosamente, Asurbanipal no solo se enorgullecía de sus victorias, sino también de su conocimiento. Su biblioteca albergaba miles de tablillas cuneiformes, incluyendo la epopeya de Gilgamesh. Esto lo convierte en una figura paradójica, un rey que preservó la sabiduría del pasado, pero que destruía sin piedad a quienes se atrevían a desafiarlo. Insi-Juan, el emperador que quemó el pasado. Insi-Juan, el primer emperador de una China unificada, es una figura envuelta en leyendas. Nació en el 259 a.C. con el nombre de Yin-Zen, pero en el 221 a.C., tras unificar los reinos divididos, se proclamó primer emperador sagrado de Yin. Su reinado marcó una era de reformas colosales, pero también de una crueldad sin precedentes. Soñaba con un poder eterno, y cualquier atisbo de disidencia lo consideraba una amenaza. Insi-Juan creó un estado centralizado, dividiendo China en 36 provincias gobernadas por sus funcionarios. Estandarizó la escritura, las medidas de peso e incluso el ancho de los caminos para que su ejército se desplazara más rápido. Sin embargo, tras estos logros se escondía un lado oscuro. El emperador estaba obsesionado con el legalismo, una filosofía donde la ley estaba por encima de todo y los castigos eran implacables. Por la menor infracción, no solo se castigaba al culpable, sino también a su familia, vecinos e incluso parientes lejanos. Quienes escapaban de la ejecución eran enviados como esclavos a construir la Gran Muralla China o los palacios. El historiador Sima Qian, que vivió un siglo después, escribió que Insi-Juan gobernaba a sus súbditos disponiendo de su vida y muerte. Uno de los episodios más impactantes de su reinado fue la quema de libros en el 213 a.C. Por consejo de su ministro Lisi, el emperador ordenó destruir todas las crónicas históricas y textos filosóficos, salvo los relacionados con la dinastía Yin. Los eruditos confucianos que intentaron preservar el conocimiento pagaron un alto precio. Según la tradición, 460 de ellos fueron enterrados vivos.
Aunque algunos historiadores cuestionan la exactitud de esta cifra, el hecho de las represiones masivas es innegable. Insi Huan quería borrar el pasado para que su imperio fuera la única verdad. Su obsesión por la inmortalidad solo intensificó el caos. El emperador enviaba expediciones en busca de un elixir de vida eterna, y los alquimistas que no cumplían sus expectativas arriesgaban sus vidas. En el 210 a.C., Insi Huan murió, posiblemente envenenado por mercurio, que le administraban como elixir. Su imperio colapsó poco después, pero el ejército de terracota, miles de guerreros de arcilla creados para proteger al emperador en el más allá, sigue recordando su grandeza y crueldad. Akenatón, el faraón reformador que destruyó las tradiciones. Ahora viajemos al antiguo Egipto del siglo XIV a.C., donde reinaba Akenatón, uno de los faraones más enigmáticos de la 18ª dinastía. Su gobierno, aproximadamente 1351-1334 a.C., fue revolucionario, pero sus métodos horrorizaban a sus súbditos. Akenatón, nacido como Amenhotep IV, decidió reescribir las tradiciones religiosas de Egipto, y esa decisión cambió su país para siempre. Akenatón pasó a la historia como el primer monoteísta del mundo, al proclamar el culto a Atón, el disco solar, como la única religión estatal. Prohibió la adoración de los antiguos dioses, especialmente Amón, cuyos sacerdotes eran una fuerza poderosa en Tebas. Los templos de Amón, Mut y Yonsu fueron cerrados, sus estatuas destruidas y sus nombres borrados de los monumentos. Akenatón incluso cambió su nombre, que significaba Amón está satisfecho, por Akenatón, agradable a Atón. Para consolidar su reforma, el faraón construyó una nueva capital, Ajetatón, la actual Amarna, donde solo se adoraba a Atón. Pero su fervor tuvo consecuencias desastrosas. Los sacerdotes, despojados de poder, organizaban conspiraciones, y el pueblo, acostumbrado a los dioses tradicionales, estaba desconcertado. Akenatón no se detenía, ordenaba destruir lugares sagrados y exiliar a quienes se resistían. Sus reformas dividieron a la sociedad, y la economía sufría por su desatención a la política exterior. Egipto perdía influencia en Siria y Palestina mientras el faraón estaba absorto en su misión religiosa. Investigaciones recientes, incluido el análisis genético de momias, confirmaron que Akenatón fue el padre de Tutankamón, y que su madre probablemente fue la hermana del faraón. Estos matrimonios eran tradición en la familia real, pero debilitaban la salud de la dinastía. Tras la muerte de Akenatón, sus reformas fueron revertidas y Ajetatón abandonada. Intentaron borrar su nombre de la historia, pero su momia, encontrada en la tumba KV-55, preservó su misterio para la posteridad. Akenatón no fue cruel en el sentido tradicional. No organizaba ejecuciones masivas como Insi Huan ni alardeaba de victorias como Asurbanipal. Pero su fanatismo destruyó los cimientos de Egipto, dejando al país al borde del caos. Su sueño de un mundo nuevo se convirtió en una pesadilla para quienes vivían bajo su sombra. Otros tiranos de la antigüedad. Insi Huan, Asurbanipal y Akenatón son solo la punta del iceberg. La historia recuerda a otros gobernantes cuya crueldad estremeció al mundo. Cambises II gobernó Persia desde el año 530 hasta el 522 a.C. Conquistó Egipto, pero se hizo famoso por sus actos insensatos. Según la leyenda, ofendió a los egipcios al destruir sus símbolos sagrados y castigaba severamente a sus consejeros por los errores más pequeños. Nerón, emperador romano, reinó desde el año 54 hasta el 68 después de Cristo. Organizaba castigos espectaculares, usando anfiteatros para ejecuciones públicas. Su reinado se convirtió en sinónimo de tiranía, aunque algunos historiadores creen que su imagen fue exagerada por sus enemigos. Calígula, conocido como Cayo Julio César Augusto Germánico, gobernó desde el año 37 hasta el 41 después de Cristo. Historiadores como Suetonio describieron cómo obligaba a los senadores a adorarlo como Dios y organizaba humillaciones públicas. Cada uno dejó su huella en la historia, pero su poder se basaba en el miedo,
y sus imperios a menudo colapsaban poco después de su muerte. ¿Qué une a estos gobernantes? La sed de poder, el miedo a perder el control y la creencia en su misión divina. Insi-Juan quería ser un emperador eterno, Asurbanipal un rey invencible, y Akenatón un profeta de un nuevo dios. Su crueldad no era un capricho, sino una herramienta. El miedo obligaba a los súbditos a obedecer, y las represiones sofocaban cualquier indicio de rebelión. Pero sus historias no son solo sobre tiranía. Son lecciones sobre hasta dónde puede llegar una persona obsesionada con una gran idea. Insi-Juan unificó China, Asurbanipal preservó el conocimiento, y Akenatón anticipó el monoteísmo. Sus logros los sobrevivieron, pero el costo fue aterrador. Insi-Juan, Asurbanipal, Akenatón, sus nombres aún resuenan como advertencias. Construyeron imperios, pero sus cimientos eran el miedo y la destrucción. Hoy, al contemplar el ejército de terracota, los relieves asirios o las ruinas de Amarna, vemos no solo grandeza, sino también la fragilidad de su mundo. Estos gobernantes nos recuerdan que el poder es un don que puede convertirse en una maldición. ¿Cuál de estas historias te impactó más? Escribe en los comentarios y no olvides dejar un like si quieres más relatos sobre el mundo antiguo. Suscríbete, y seguiremos desvelando los misterios del pasado juntos.